Bien, y más sobre Colombia. En este país la corrupción se destapa ahora en la educación. Autoridades oficiales denunciaron ya la fuga de unos 18 millones de dólares. Y precisamente desde Colombia nuestro compañero Vladimir Carrillo nos amplía la información sobre el caso de corrupción en la educación. Buen día para ti, Vladimir. Buenos días para usted, Lorena. Efectivamente, no termina de aparecer un escándalo cuando se denuncia otro, en este caso el de la educación, como usted lo ha dicho, en donde según el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de ese despacho, 18 millones habían sido defraudados al Fisco Nacional. El modus operandi, Lorena, a través de un convenio que tiene el gobierno con colegios privados, estos colegios privados le brindan la educación a jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Este convenio permite que, de acuerdo al número de estudiantes, el gobierno les gire estos recursos. Cada estudiante en promedio cuesta en Colombia unos $700. Lo que se hacía aquí era que había matrículas falsas, incluso de niños y niñas que no habían nacido, igualmente niños que estaban matriculados en varios centros educativos privados y otros que por el contrario habían abandonado en lo que se llama la deserción escolar, y estos entes privados les seguían cobrando al gobierno, al Estado colombiano. No se dice que son todos los entes territoriales. El gobierno hizo un análisis solamente de 6 de los 1.100 municipios y en esos 6, en 4 encontró irregularidades, Lorena. Este es otro escándalo que ahora compromete la educación, que el presidente Juan Manuel Santos había dicho que era desde la educación en donde se atacaba la corrupción. Vladimir, para aclarar a las personas que nos ven desde otros países, en Chile, Argentina, nos hablas de afectaciones en los estratos 1, 2 y 3, que eran los estudiantes que asistían a estos colegios. Estos estratos, ¿cuál es la cantidad de los ingresos? ¿A qué clase social pertenecen exactamente en Colombia? Bueno, esto digamos que el estrato 1 y 2, primero que todo le tengo que hacer una aclaración. Según el último informe de Naciones Unidas sobre pobreza, de los 44 millones de colombianos, hay 21 viviendo en esa situación, 21 millones en situación de pobreza. Entonces estamos diciendo que el estrato 1 y 2 es de las personas más pobres. Estamos hablando de personas en situación de desplazamiento, estamos hablando de personas en situación de discapacidad. Aquí lo que se hacía era hacer falsas matrículas, decir que se le estaba brindando la educación a estas poblaciones, pero mientras tanto no estaban siendo atendidas, Lorena. Estamos hablando de estos estratos de poblaciones más bajas, víctimas de la violencia, víctimas del desplazamiento y personas con discapacidad. Bien, podríamos decir que el caso de Colombia es un caso de corrupción. Ya de por sí la corrupción afecta al Estado entero, a la nación entera, pero además es un caso de corrupción que en Colombia, particularmente en cuanto a la educación, se afectaba a las clases más desprotegidas, a los más humildes. Mire, Lorena, no solo eso, mire, en este momento se ha destapado corrupción en todos los sectores de la vida nacional, en el sector de la salud, cuando se robaron cerca de 5 billones de pesos. Esto quiere decir unos 2.500 millones de dólares. El escándalo de la semana pasada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se hacían exportaciones ficticias y se le cobraba al Estado, o el mismo escándalo de Agroingreso Seguro. Aquí hay algo que sí es, según los analistas, una directriz. Todos estos escándalos de una o de otra forma afectan y comprometen y salpican al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso quiere decir que muchísimos de estos escándalos que hoy está destapando el gobierno de Juan Manuel Santos habían sido denunciados por la comunidad en su oportunidad, y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez no tomó los correctivos del caso, y ahora estamos en esto que cada día está ya un nuevo escándalo. El día de ayer en la noche anterior estalló un escándalo en el Instituto de Seguros Sociales, esto en el departamento de Santander, al nororiente del país, en donde a través de falsas pensiones se le estaba defraudando al erario millones de pesos. Entonces, esto por un lado es una cantidad de escándalos que afectan todos los sectores, y por el otro lado que está comprometido el expresidente Álvaro Uribe por omisión y porque no se hizo nada frente a las denuncias de las comunidades. Bien, de allí que el presidente Juan Manuel Santos denomine el pulpo de la corrupción descubierto en su país. Vladimir, te agradezco por tu reporte, estaremos muy atentos a este tema. Un saludo para usted, Lorena, buen día. Buen día.